Súbete si quieres. Aquí. Bueno, ya abrí mis archivos, voy a empezar a compartir pantalla, pero antes de eso, Magdalena, cuéntame cómo te has sentido, cómo vas con tus actividades, esta semana si ya entregaste algunos de los trabajos, si tienes dudas, cuéntame, ¿cómo estás? Sí. Es que soy Montserrat. Sí, bueno, es que aparece como Montserrat tu nombre, ¿sí te llamas así? ¿O cómo Sí, dice? es que me dijo Magdalena. Ay, perdóname, mil disculpas, lo leí mal, perdóname. Sí, tienes razón, No se Montserrat. preocupe. Bueno, pero Por cuéntame. eso me quedé. Sí, Sí, es que justo me equivoqué en el nombre, perdóname, pero te escucho. sí, no se preocupe. Pues me estoy bien, digo, ahorita sí. Acabo de regresar del trabajo y pues un poco cansada, pero bien. Todo tranquilo. Ok, entonces trabajas y por lo que escucho tienes hijos pequeños Sí, está aquí al lado. y además muy motivada, ¿no? Le gusta mucho participar de tus actividades, supongo que le da gusto que estés estudiando. Sí, de hecho, tiene 4 años y apenas anda en proceso de entrar al kinder. Y anda así como Qué que, bien. mamá, yo voy. Sí, Me llamo Saúl. Muchas ahí felicidades. dice que se llama Saúl. Muchas felicidades, Montserrat, y sobre todo muchas Gracias. felicidades por estar estudiando y además de cumplir con todas tus otras actividades que tienes que realizar, ¿no? Como tu Sí, niña, tu gracias. trabajo y todo eso. Bueno, pues vamos a empezar. No sé, bueno, no me has dicho todavía si ya entregaste tus actividades. ¿Cómo vas? Apenas entregué una el miércoles, la primera actividad, la biología en mi vida, nada más. Es la única que he entregado y ahorita estaba por realizar la segunda actividad. Muy bien. Oye, y en la semana pasada, ¿cómo te fue con tus actividades? ¿Tuviste algún área de Eh, oportunidad? Sí, bueno, en lo de la reseña me compartió una información y para quedar claro, bueno, completar mi reseña, pero sí, ya, me fue de ayuda. Ah, qué bueno. Es que en este módulo precisamente realizan varias reseñas. Entonces, al principio es normal que presenten como ciertas áreas de oportunidad porque no ponen su valoración del artículo o porque a lo mejor hacen un pequeño resumen nada más o no cumple con la introducción, el desarrollo y las conclusiones o es muy cortita. Entonces, las reseñas son artículos, más que artículos, textos argumentativos. Entonces, lo que caracteriza una reseña es que tenemos que argumentar nuestros planteamientos. Por eso tiene esta estructura y por eso es importante que podamos hacer una valoración. Es decir, al final del trabajo tienes que emitir tu opinión sobre ese documento o sobre ese tema que estuviste revisando. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Pero no pasa nada si en la primera semana tuviste como esa área de oportunidad, porque en las próximas, pues ya lo puedes ir perfeccionando. Sí, de hecho. Ok. Gracias. Pues entonces vamos a avanzar. Mira, voy a leer un poquito de las diapositivas que tengo preparadas para que tengas más o menos la estructura de lo que vamos a estar haciendo. El propósito de Sí. estas sesiones es, pues, revisar conceptos básicos que te permitan que realices tus actividades de forma adecuada a partir de la generación de un espacio de confianza donde tú te sientas cómoda para poder externar tus dudas. Eso es lo que hacemos en estos espacios abiertos para el aprendizaje. En la sesión pasada estuve revisando la retroalimentación de la semana 1. Eso se quedó grabado y lo subí y ya los compartí como una liga. También revisamos las normas, a ver, las normas APA, sí, me parece que sí se los mencioné en la clase pasada y si no, de todas formas, ahorita lo repito si tienes dudas con eso. Y me faltó un poco profundizar en la postura del autor. Pero mira, estos son los puntos que estuve revisando. Tú dime, por ejemplo, ¿viste la sesión, la grabación de la sesión síncrona de esta semana? La número 1 es que llevamos a cabo 2, la del martes y la del viernes. ¿Tuviste la oportunidad de ver esa sesión? Sí, la vi. Tuve la oportunidad. Bueno, ya después Sí, de terminada. forma, ajá, ya cuando no estaba presente, pero sí la viste después. Qué bueno, estuvo cortita, fueron 20 minutitos porque como no había integrantes,
pues no me extendí mucho. Pero bueno, entonces te quedó claro cuáles son las características de la ciencia, por ejemplo. Sí, sí me quedó más claro. Bueno, ya había entregado la tarea, pero sí me quedó ya más claro y dije, ay, me faltó poner esto o así, pero sí me quedó Ahora, claro. ajá, ok. Ahorita, por ejemplo, si tu tarea no ha sido calificada y tú piensas que hay algo que no incluiste y que debiste haber incluido, sí lo puedes editar. Entonces, si ya la Ah, entregaste ya. y todavía no cierra la actividad y todavía no te calificó, puedes bajar ese trabajo y subir uno nuevo con los cambios, porque estas sesiones son precisamente para poderte asesorar y explicarte. Entonces, si hay algo que Ah, te gustaría mejorar, lo puedes hacer todavía. Cuando ya fue ok. calificada, entonces, cuando ya fue calificada y obtuviste una calificación aprobatoria, es cuando ya no se podría. Ujú. Ya se mantiene la calificación. Sí la puedes editar si quieres mejorar tu desempeño, pero la calificación ya no se cambia. Si obtuviste una calificación aprobatoria. Si tuviste una calificación reprobatoria, sí la puedes editar y tener una calificación diferente, porque pues esa es la intención, que logren acreditar el módulo y que puedan realizar todos los conocimientos, ¿no? O adquirir todos los conocimientos. Ujú. Entonces, si no la alcanzaste a pasar, sí la puedes editar si la actividad no cierra. Si la actividad ya cerró, entonces ahí no la puedes editar, tienes que solicitar el apoyo para que te pueda yo abrir la actividad. Ah, Pero eso sí sucede cuando no la acreditaste, cuando sacaste menos de 50 puntos, ¿no? Menos de 60 puntos. de Ya 60, ok. de 60 para arriba, ya no cambia, ya permanece la calificación. Ujú. Pero ahorita si tú Ujú. consideras que hay algo que quieras cambiar, todavía se puede realizar. Entonces, Ah, bueno, ok. le voy a decir muy brevemente y tú me dices, ¿no? Si hay algo que no quede del todo. La ciencia, entonces, es el conocimiento al que llegamos a partir del método científico, ¿no? De poder experimentar, de poder reconocer el problema, de poder observar, y todos estos pasos del método científico se tienen que seguir al pie de la letra, rigurosamente. Por eso la ciencia se dice que es metódica y sistemática, porque lleva a cabo un procedimiento de principio a fin de forma estructurada. Y como se lleva a cabo este procedimiento de forma estructurada para obtener resultados, esos resultados que obtenemos se pueden modificar a partir de los resultados. Es decir, si al principio me indicó que cierto fármaco tenía este impacto en la salud, ese es un resultado que es consistente porque yo seguí al pie de la letra los pasos. Pero digamos que Ujú. alguien replica mi investigación y encuentra un nuevo hallazgo, entonces puede modificarse el conocimiento, se amplía. La ciencia se corrige a sí misma, va ampliando la información, va realizando otras especificaciones, es decir, ahora lo investigamos con cierta raza, ¿no? Por ejemplo, con primates. Después se Ujú. lleva a cabo el mismo estudio, pero ya no con primates, sino ahora con otro tipo de animalito. Y entonces, a partir de los hallazgos, van cambiando los resultados. O, por ejemplo, en términos psicológicos, porque yo soy psicóloga, digamos que vamos a realizar una investigación sobre el efecto de la recompensa. Una recompensa puede ser dar una participación en una clase, una recompensa puede ser darle puntos a alguien, una recompensa puede ser dejar que el niño juegue. Digamos que tenemos un niño que se porta Ujú. mal y que nosotros le decimos, si tú cumples con estas actividades, te voy a dejar que todos los días veas media hora de televisión, ¿no? Y entonces aplicamos ese programa y vemos si hay un cambio en la conducta del niño. Eso es una investigación que podemos realizar si lo escribimos. Y Ujú. alguien obtiene un resultado de que dice, ah, bueno, yo hice esto y cuando al niño le asignamos la recompensa, entonces sí cambió su comportamiento. Pero de pronto alguien dice, bueno, eso funcionó con un niño de 5 años. ¿Y qué tal si en lugar de ser un niño de 5 años, lo aplicamos con un niño de 10 años y entonces obtiene un resultado diferente o el mismo resultado? A eso se refiere cuando dice que la ciencia puede corregirse o modificarse los resultados, porque vamos ampliando la investigación. Entonces, esas son las características de la ciencia, que es metódica, que es sistemática, que es objetiva porque nos apegamos a los datos y puede, pues se modifica a sí misma, ¿no? Se puede verificar y es modificable.
Ahorita te hablé de una ciencia que la psicología a veces la integran en el campo de las ciencias sociales y a veces la integran en el campo de las ciencias naturales, porque pues puede cubrir ambos campos, pero bueno, las ciencias se dividen en clasificaciones, ¿no? Ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias formales. Esto es muy importante que les quede claro porque en algunas de las actividades les preguntan qué tipo de ciencia es. ¿Es una ciencia fáctica? ¿Es una ciencia natural? ¿O es una ciencia social? ¿Ok? Bien. Ahora, en esta semana, pues estoy trabajando, como tú ya lo sabes, con la biología. Entonces, la biología es una ciencia porque tiene un objeto de estudio definido, que es la vida, y porque aplica el método científico para poder acercarse a ese objeto de estudio. A ver, ¿qué más nos faltaría repasar? Sí, la postura del autor. ¿Tú qué piensas, Montserrat, cuando hablamos de la postura del autor? ¿Qué será esto de la postura del autor? Siento que es como la actitud que tiene el autor hacia el, bueno, al escribir su artículo. Sí, tiene que ver con la actitud. Por ejemplo, una actitud puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Favorable hacia el aborto, por ejemplo, o desfavorable hacia el aborto. Es una actitud, estamos posicionándonos sobre un tema. La postura del autor es cómo se coloca el autor frente al tema. Te podría decir yo, por ejemplo, ¿qué tema? Sobre la religión, por ejemplo. Todos tenemos opiniones diferentes. Entonces, hay quienes están a favor de tener una religión y hay personas que están en contra, ¿no? Que consideran que no es adecuado, que es, bueno, tienen sus planteamientos, ¿no? No vamos a entrar en detalle porque vamos a meternos en un día. Pero, cuando hablamos de la postura del autor es cómo considera el autor el tema que está abordando. Ahora, ¿cómo podemos identificar la postura del autor? ¿Cómo se te ocurre, Montserrat, que podemos identificar la postura del autor? Siento que sería leyendo el texto y entendiéndolo, o sea, comprendiéndolo de, o sea, cuál es el propósito que tiene. Quiero mami. Más o menos sí, más o menos sí. Porque el propósito del texto puede ser informar, pero cuando decimos el autor está buscando informar sobre la violencia, por ejemplo, no estamos sabiendo cuál es su postura. ¿Sí te das cuenta? Una parte es el propósito del texto y otra parte es la postura del autor. Puede ser un texto argumentativo cuyo propósito es convencerte de un tema. Ese es el propósito del texto. Pero ¿cuál es la postura del autor? Esa se lee entre líneas. Te voy a seguir compartiendo. Algunas de las cosas que tenemos que saber para poder identificar la postura del autor es, por ejemplo, el contexto. Cuando hablamos del contexto es en qué momento fue escrito ese documento. Por ejemplo, no es lo mismo un texto que fue escrito en 1910 que un texto que fue escrito en el 2022. Porque las personas que vivieron en 1910 tuvieron experiencias diferentes. Les tocó vivir la revolución, les tocó vivir sin la tecnología, les tocó vivir con cierta ideología sobre lo que una mujer y un hombre podían hacer. Entonces, la forma de pensar, las costumbres, el acceso a la información cambió radicalmente. Entonces, una forma de poder aproximarnos a la postura del autor es conocer en qué contexto el autor lo escribió. Por eso en nuestras tareas de prepa en línea a veces nos preguntan, ¿cómo se llamaba el autor? ¿Cuál fue su año en el que nació? ¿Cuál fue el año en el que murió? ¿Cuál era su contexto político? ¿Cuál era su contexto educativo? Para saber cuáles eran las ideas que permeaban o que se mantenían en el momento en el que él escribió el libro o el texto. Siguiente punto, conocer el tema. Ahí sí estaría relacionado con lo que tú me dices. ¿Qué dice el autor sobre
tema, ¿no? Dice que la violencia afecta a los niños, dice que los huracanes son consecuencia del cambio climático, dice que existen los alienígenas, ¿no? El tema es las ideas centrales sobre las que habla el autor. Otro es el propósito del texto, que ya señalabas tú. ¿Qué está buscando el autor? ¿Está buscando informar? ¿Está buscando convencerme de su postura? ¿Está buscando dar instrucciones? ¿No? ¿Está buscando dar el avance científico sobre determinado tema? Entonces, si te das cuenta, entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos para poder saber cuál es la postura del autor. Y el último que no he mencionado son las ideas clave. ¿Cuáles son las ideas clave? Como esas ideas centrales que me está diciendo el tema. Por ejemplo, hay una alta tasa de feminicidios, ¿no? Esas son ideas claves. El texto lo va desarrollando, pero la idea clave que me está diciendo es que subieron los números de feminicidios en la Ciudad de México, por ejemplo. Estos son datos hipotéticos, no son ciertos, no estamos revisando un tema. Bueno, pueden ser ciertos o no. Tal vez otro dato clave que me está diciendo el tema es cuáles son las costumbres que favorecen una inequidad de género, ¿no? Entonces, todos estos puntos los tenemos que tomar en cuenta para saber cuál es la postura del autor. Es decir, ¿el autor está a favor o está en contra de esto que está hablando? ¿El autor favorece una ideología en particular? ¿Qué es lo que piensa el autor en especial? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la postura del autor. Entonces, para poder comprender un texto, tengo que saber qué tipo de texto es, pero además, qué postura tiene el autor sobre el tema que está hablando. ¿Cómo vamos, Montserrat? Sí, ya me quedó más claro esto de la postura del autor. Bueno, no lo tenía claro, no sabía bien cómo era. Y ahorita ya con esto, pues ya. Bueno, entonces vamos bien. Mira, te voy a poner un ejemplito que extraigo de esta paginita. Dice, contexto. El discurso, este es un ejemplito y dice, contexto. El discurso fue pronunciado por Martin Luther King en 1963 en Estados Unidos. Esta fue una fecha especialmente convulsionada por los manifestantes a favor de los derechos civiles. El contexto, entonces, me está diciendo qué pasaba en el momento. Ahora, ¿cuál era el tema? Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Esto es lo que se dijo, esto es lo que estaba pasando en el momento y esto es lo que decía el discurso. Entonces, estaba relacionado con las manifestaciones sociales a favor de los derechos civiles. Propósito del texto. También hemos venido a este lugar sagrado para recordarle a Estados Unidos la urgencia feroz del ahora. Es decir, se puede observar que el autor intentaba convencer o persuadir a la audiencia, ¿te das cuenta? Era un diálogo argumentativo para poder persuadir a la audiencia. Persuadir y convencer van dirigidos a modificar tu punto de vista. Yo quiero que tú modifiques tu punto de vista sobre mi planteamiento. Entonces, al tomar estos puntos en consideración, puedo notar cuál era la intención comunicativa que tenía Martin Luther King cuando propuso este discurso tan famoso que desarrolló en 1963 en Estados Unidos. Extraemos parte del tema, revisamos cuál era la estructura del discurso, cuál era su intención y qué estaba sucediendo en el momento. ¿Ok? Y bueno, pues con esos elementos deberíamos de tener suficiente para poder desarrollar la actividad integradora que te hace falta. ¿Tú qué cambiar colores? Tiene una voz bien bonita tu nena. Okay. Sí. Bueno, ahora dime, ¿tienes alguna duda sobre cómo desarrollar la actividad? De hecho, apenas iba a abrir la actividad para poder leerla. Bueno, para poder... Entonces, lo que vamos a hacer es revisar como puntos muy claves, ¿no? Ok. Esta actividad necesita tiempo. Sí necesitas dedicarle suficiente tiempo, Montserrat, porque para poderla realizar tienes que leer 5 documentos. Entonces, la sugerencia es que vayas leyendo uno por día, pero ahorita ya no va a ser posible porque ya nos comió un poquito el tiempo.
Entonces, sí tienes que dedicarle suficiente tiempo entre sábado y domingo. Ok. Ahora, lo que tienes que hacer es leer esos documentos. Mira, cuando ingreses a la actividad, te va a aparecer una tablita así. Y entonces, los 5 documentos que tienes que leer son los siguientes. Déjame lo hago más grande para que lo puedas ver bien. Ok. La ciencia que procede a la tormenta es que somos muy pobres, cómo se forman los huracanes, 15 interesantes curiosidades que necesitabas saber sobre los huracanes y los desastres en perspectiva histórica. 1, 2, 3, 4, 5, 5 artículos. Tienes que leer cada uno y de este artículo tienes que poner qué tipo de texto es. ¿Es un texto científico? ¿Es un texto informativo? ¿Es un texto narrativo? ¿Es un texto argumentativo? ¿Qué tipo de texto es? A partir de las características que tiene el texto, de la estructura textual. ¿Cómo podemos saber qué tipo de texto es? Por la forma en la que está organizada la información, por el lenguaje que maneja y por la intención comunicativa que tiene. ¿Qué está buscando el autor? ¿Cómo está ordenado el documento? ¿Y qué lenguaje utiliza? Ahora, ¿qué dice del tema? La ciencia que precede a la tormenta, ¿qué dice sobre el tema? ¿Cuál es la postura del autor? Ahora sí, esto que habíamos revisado. ¿Cuál es el posicionamiento del autor sobre el tema que está abordando? ¿Qué tipo de ciencia es? ¿Es ciencia fáctica, ciencia natural, fáctica social o formal? A partir de las características que tiene cada una de estas ciencias. Ok. Y justifica tu elección de la ciencia. ¿Por qué piensas que es una ciencia fáctica natural? ¿Por qué piensas que es una ciencia formal? Ahora, nada más voy a recuperar esto porque la vez pasada no estuviste, para que quede un poquito más claro. Ajá. Dijimos hace ratito que las ciencias se clasifican diferente, ¿no? Que tienen una clasificación. En ciencias fácticas y en ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias fácticas? Fáctico quiere decir aquello que se vincula a los hechos, es decir, algo que existe, que tú puedes ver o tocar en la realidad. Entonces, cuando hablamos de ciencias sociales, son cosas que suceden. ¿Cuáles son las ciencias sociales? Pues las que estudian al mundo de los grupos humanos, es decir, cómo se relacionan las personas, son cosas que tienen que ver con los grupos. Entonces, un ejemplo de una ciencia social es la psicología, la sociología, la economía, que tienen que ver con las relaciones entre las personas. Las ciencias naturales, por otra parte, estudian al ser vivo como tal, a los animales, a las plantas, a los hongos. Entonces, aquí lo que nos interesa es, por ejemplo, el organismo, cómo se alimentan los organismos, cómo nacen, cómo mueren, cómo se desarrollan, y acá en las ciencias sociales, cómo se relacionan entre las personas. Ahora, las ciencias formales son aquellas que no se vinculan a los hechos, es decir, que no existe como tal el objeto de estudio. Es decir, los números no andan en el medio ambiente caminando, flotando, no los podemos ver, no los podemos tocar. ¿Dónde están los números? Aquí. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 existen en la mente de las personas. Entonces, las ciencias formales son ciencias que derivan del pensamiento de las personas. Aquí dice, el estudio de los entes no palpables. No palpables significa que no los podemos tocar. No puedes tocar la lógica, no puedes tocar una división, no puedes tocar una multiplicación. La puedes representar en un escrito, pero no es que existan como tal, ¿no? Esos derivan de la actividad humana. Entonces, se les llama así ciencias formales y aquí podemos encontrar a las matemáticas y a la lógica, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a esta descripción, tú tendrías que en esta actividad decidir si es una ciencia social, es una ciencia natural o es una ciencia formal. ¿Ok? Bueno. ¿Tienes alguna duda? En eso de qué se dice del tema. O sea, ¿tengo que hacer como un pequeño resumen o solamente No. las claves? Ideas principales. Ah, ok. No resumen, ideas principales. Ah, ok. Entonces, dice, contesta, bueno, analiza cada una de las fuentes y completa la información de la tabla. Indica si las 5 fuentes son confiables o no. ¿Cómo es una fuente confiable? ¿Tú te acuerdas, Montserrat? ¿Cómo debería ser No, una ya. fuente confiable? Bueno, puedo checarle el autor, la revista o quién lo publica.
Una fuente confiable tiene autor, es un autor que es reconocido o está respaldado por una institución, tiene la fecha en la que se publicó, cuenta con sus referencias bibliográficas. Así sabemos si es una fuente confiable. Una fuente que no es confiable es una fuente que no sabemos de quién la escribió, que no sabemos de dónde viene esa información, que no tiene el respaldo de un personaje que tenga reconocimiento en ese tema o de una institución. Entonces, de estos 5 materiales, tienes que decidir si son las fuentes confiables o no son confiables y tienes que argumentar por qué. ¿Por qué consideras que sí son confiables o por qué consideras que no son confiables? Y después dice, contesta la pregunta, los diferentes tipos de ciencia, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Justifica tu respuesta. Ahora, ya hablamos de las características de las ciencias. Ya dijimos la diferencia de las ciencias. Ahora, tú consideras que tienen algo en común. Eso no lo vamos a contestar ahorita. Eso lo tienes que pensar para que lo puedas escribir en tu trabajo. ¿Vale? Y dice, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla. ¿De cuánto es una media cuartilla, Montserrat? 22 renglones o 20. Ajá, bueno, una cuartilla es más o menos como de 21 a 23 renglones. Entonces, media cuartilla debería ser de 11 renglones. Por lo menos 11 renglones. Si lo haces de menos, pierdes puntos porque no sigues las indicaciones. Entonces, en función de los resultados, elabora media cuartilla donde respondas la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y los huracanes en el ecosistema? Para entonces, tú ya habrás leído estos documentos. Entonces, ya vas a saber cuáles son las consecuencias de los huracanes y las tormentas. No puedes copiar y pegar información de tus fuentes. Tú ya lo leíste y tú ya lo comprendiste, ahora lo puedes redactar en tus propias palabras, en 11 renglones. ¿Ok? Y de eso trata básicamente la actividad. ¿Tienes alguna duda? No, hasta ahorita no. Parece que todo bien. Déjame pensar si hay algún punto donde se equivoquen más en ese trabajo. Cuando no cumplen la extensión, eso les llega a bajar puntos. No identificar bien lo que tienen en común las ciencias, luego ponen una respuesta que no está relacionada con la pregunta. Y cuando copian y pegan información en esta media cuartilla. Todas las preguntas de las actividades que genera Prepa en línea o que incluye Prepa en línea en sus trabajos, se solicita que las escribas de acuerdo a tu propio planteamiento. No se vale copiar y pegar, porque entonces eso se considera plagio. Puedes recuperar conceptos, sí, pero la mayor parte del trabajo tiene que estar escrito en tus propias palabras. Y bueno, en general, déjame ver las recomendaciones: cuidar la ortografía, evitar el plagio, cumplir con la extensión que se solicita, incluir las referencias bibliográficas completas y solicitar apoyo en caso de necesitarlo. ¿Sabes cómo se colocan las referencias bibliográficas, Monse? Sí, un poco. Bueno, en Word las he utilizado, pero ocupo el formato, bueno, para ya añadirlas, no así que las escriba yo. Ok, está excelente. Cualquiera de las dos opciones está bien. Nada más para que identifiques, se pone el apellido del autor, la inicial del primer nombre, el año de publicación, el título de la publicación y cuándo fue que revisaste esa información y la liga donde está disponible, es decir, copias la dirección electrónica. Cuando tus fuentes de consulta son los mismos documentos que están en la plataforma, ¿cuál es el autor? Porque no los dice. Si nos vamos acá, aquí a la plataforma, y, por ejemplo, revisamos algún recurso. Vamos acá. Digamos que entramos a este. A ver si no me ve. Mira, nos va diciendo conceptos, ¿no? La información que tenemos que revisar, etcétera. Pero, ¿quién lo escribió? No lo sabemos. Sabemos su fuente, pero, por ejemplo, si tú copias esto y lo pegas en las referencias, es incorrecto. ¿Por qué? Porque tú no estás leyendo el documento completo, tú no estás leyendo esta información, tú estás leyendo el extracto que escribió Prepa en línea. Ahí hay que diferenciar. La referencia debe de ser de los documentos que tú lees, no copiar las referencias del documento que aparecen
no copiar las referencias del autor que tú estás leyendo. ¿Te estoy siendo clara? O sea, estas referencias son las que utilizó Prepa en línea. Pero Ok. tú no estás leyendo al autor, tú estás leyendo el documento de Prepa en línea. Entonces, ¿quién es el autor? Ok, lo encuentro en la de fuentes. Más o menos, no necesariamente. Si tú estás leyendo esta información aquí, ¿quién es el autor? Ahí el autor sería Prepa en línea. Así es. Ajá. A quien tú estás leyendo es Prepa en línea. Entonces pones Prepa en línea y después el año de publicación. ¿Cuándo lo publicó? ¿Sabes cuándo se publicó? En algunos, bueno, he visto que en algunos dicen abajo, en la partecita de abajo. Si lo dice, lo ponemos. Si no lo Ok. dice, no lo ponemos. Entonces lo que ponemos es algo así. Esta es una forma. Hay otras formas de poner las referencias. Esta se me hace muy sencilla y por eso siempre les explico. Digamos que tú vas a decir, yo leí ese documento y saqué mi información de ese documento. Ok. Prepa en línea CEP es el autor. ¿Cuándo lo publicó? No sabemos. Entonces ponemos sin fecha. Y después nos dice que el título, ¿no? ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo es el título de esta información? Lectura y escritura. Excelente. Ay, estoy abriendo una que no es. Es este. Lectura y escritura. Ahora el título se pone en cursivas. Ujú. ¿Qué nos hace falta ahí? El lugar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde está disponible la información? Ok. Ahí. Puedes poner también recuperado el 17 de junio Wait. de 2022. Pero se pone la liga, ¿no? Y aquí esto ya no va en cursivas, entonces esto ya va en letra normal. Y aquí lo único que tendríamos que hacer es poner referencias. Y así pones todas las que consultes. Ok. Pueden ser de prepa en línea o pueden ser de la red, si es que ampliaste tu búsqueda bibliográfica. Si ampliaste tu búsqueda, pues pones las que ya has consultado. Esto, en esta actividad, no te afecta en calificación, pero en la tercera semana sí, ya es un criterio de evaluación. Entonces, voy a regresarme acá. En la tercera semana nos dice, el alumno pone las fuentes que consultó y si no las pones ya afecta tu calificación. Entonces, en esta primera y segunda semana hacemos un ejercicio para irlas incorporando. Y aquí, por ejemplo, cuando entregues este trabajo, ¿cuáles son las fuentes que revisaste? Pues justamente la ciencia que procede a la tormenta, que somos muy pobres, cómo se forman los huracanes. Tienes que poner los datos de estos 5 documentos, de referencias, porque son los que leíste para poder realizar tu actividad. Ok. ¿Ok? Sí. ¿Dudas? No, creo que no. Ya está quedando más claro. A ver, déjame hacerlo chiquito para ver si hay algo que... Es que voy dejando aquí mis notas en esta misma presentación. Ok. Para ver... No, estos son ejemplos que siempre hago para poderles ir explicando. Bueno, pues si no tienes ninguna duda más, déjame ver si hay alguien más en la sesión. No, ¿verdad? ¿Estamos solitas? Sí. Aquí. Entonces te voy a pedir un favor, Monse. Muchas gracias primero por estar presente y por abrir tu cámara y por participar activamente. Vas a poner tu nombre completo aquí en el chat. Aquí. Porque a partir del módulo pasado, cada que participan en estas sesiones de forma activa, les damos un puntaje adicional. O sea, digamos que te falta cierto puntaje en una actividad porque te falló algo, puedes recuperar parte de ese puntaje asistiendo a estas sesiones. Ok. Nombre completo, ¿verdad? Sí, nombre completo. Ok. Porque siempre ocupo la misma liga. Entonces, aquí se va a quedar guardado. Mira, se quedó guardada la sesión pasada, se quedó guardada esta, se queda guardado todo.
Entonces, Ok, se va a quedar guardado tu nombre y yo voy a buscar tu nombre cuando vaya a registrar quién sí participó y quién no participó. ok. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces, Sí, esta sería nuestra última sesión de esta semana y si gustas, nos podemos ver la próxima semana. Nos conectamos los miércoles y los viernes a las 8. miércoles y viernes. Sí, ¿Vale? sí, está Pues bien. te dejo entonces para que sigas atendiendo a tu nena y cuídate mucho. Sí, gracias. Nos vemos. Adiós. Bonita noche. Gracias igualmente. ¿Y dónde está?